todos necesitamos ayuda. La vida en el samsara, porque ese es el tema de tener una buena vida. La vida en el samsara nunca ha sido fácil. Inclusive para los grandes sabios y los grandes santos de nuestra época, Confucio, Buda, Jesús de Nazareno, Mahoma, Lao Tse, todos los grandes sabios de nuestra humanidad han tenido que soportar al samsara. Ninguno se ha zafado del sufrimiento. Ninguno se ha zafado de la muerte. Y ninguno de ellos se zafó de la enfermedad ni de la vejez. Cuando Siddhartha Gautama a sus 29 años decide renunciar a su hogar, lo hace con enorme compasión de dejarnos a nosotros unas enseñanzas que nos permitan vivir mejor, que nos permitan fluir de una manera más amorosa, más paciente y más inteligente frente a todos los conflictos que hay en el samsara. Nadie de aquí somos una excepción. Y todo lo que tú has sufrido, y todo lo que te ha pasado, y todo lo que has sentido, y todo lo que nos seguirá pasando, y todo lo que nos seguirá, que seguiremos experimentando, y todo el dolor y el sufrimiento que seguiremos experimentando en el futuro, lo han experimentado millones y millones de personas. No hay nada exclusivo en nosotros. No existe una verdadera individualidad. Todos nosotros somos productos de miles de causas y condiciones, de las cuales muy pocas podemos controlar. Y por eso la tercera paramita es la paramita de la paciencia, que se pronuncia en sánscrito Kasandi. Para mí es una de las paramitas centrales en nuestra práctica de transformación mental. Y hay que entender muy bien qué es la paciencia, porque la paciencia se puede malinterpretar como una aceptación conservadora, como una aceptación de las cosas, y así son las cosas y ya, no puedo hacer nada más. Y como está ahí, vamos en la página 13, dice: la paciencia es la capacidad de mantener serenidad, comprensión y estabilidad mental frente a las dificultades, el dolor y las ofensas. Y déjenme narrarles un poquito de cómo se concibe algo diferente a lo que tenemos nosotros pensado que es la paciencia o Kasandi. Uno de nuestros defectos más profundos que tenemos es que tenemos un corazón muy cerrado. Y cuando nuestro corazón está muy cerrado, debido a nuestras experiencias del pasado, debido a nuestros sufrimientos, debido pues a todas las frustraciones que nos ha dado la vida, a todos nos ha dado mucha frustración. Ahorita en la comida yo les decía a unas compañeritas, pues lo que pasa es que en el fondo todos nosotros estamos algo enojados con la vida. Con la vida así en general. La vida es bastante caprichosa. Tú le pides una cosa y te da otra. Y a veces ni te la da. Quieres ir para un lado, quieres ir de aquí de Puebla a Toluca y terminas yéndote a Acapulco. Somos un desastre. ¿Cuántas veces no apuntas en tu agenda, ya sea tu agenda electrónica o tu agenda manual, las tareas que tenías que hacer ese día y no hiciste ninguna? Te la pasaste viendo todo el día en Netflix. Y ahí se quedaron todas las tareas.
Y ese desorden que traemos y ese fuerte enojo que tenemos con la vida porque no nos da lo que queremos o nos da precisamente lo que no queremos, no simplemente no te da la vida lo que quieres, te da lo que no quieres, peor tantito, o como se dice en el rancho, peor. Y entre más frustración y más conflictos, más dolor y más sufrimiento experimentado, nuestro corazón se va secando. Nuestra emocionalidad se va reduciendo, se va empobreciendo. Nos volvemos unos proletarios del sentimiento, pobres, míseros. Tenemos nada que ofrecer. La paciencia es la paramita que nos permite volver a abrir nuestro corazón. Pero volver a abrir nuestro corazón de una manera inteligente. Y aquí uno de los elementos fundamentales para poder abrir de nuevo nuestro corazón se llama aceptación. Aceptar las cosas que estamos viviendo tal y como son, sin crearnos expectativas falsas y alucinadas. El budismo en gran parte es puro realismo. Y de hecho, cuando el Buda Siddhartha Gautama se iluminó a los 35 años bajo el árbol Bodhi en Bodh Gaya, él no levantó la mano hacia el cielo. Siddhartha Gautama, cuando se ilumina a sus 35 años, lo que hace es estar sentado meditando y con estos 3 dedos dice: la tierra es mi testigo. La tierra, la realidad es mi testigo. El budismo no mira hacia el cielo para la salvación. El budismo mira hacia la realidad, hacia adentro para lograr la salvación. No hacia afuera, no hacia arriba, hacia abajo, a donde estamos realmente viviendo las cosas. No en nuestra mente. Esta entidad que tenemos que es un dolor de cabezas para todo el mundo. Creadoras de bombas atómicas, creadoras de robos, de mentiras, de violencia, de agresión, de abusos. Nuestra práctica en el budismo es ser realistas, aunque se oiga bastante poco poético. Tenemos poesía para otras cosas, para esto no. Y aquí la paciencia es estratégica. Tienes que tener paciencia para poder aceptar las cosas que te han sucedido, que te están sucediendo y que te van a suceder. Te lo juro que te va a pasar. No hay manera de detener el tiempo. Por más que yo quiera detener el tiempo, no, que no se vaya esta tarde de sábado 16 de mayo, que no se vaya, se va a ir. Y aunque me vaya a Catemaco con 20 brujos para que me hagan brujería y pueda yo detener el tiempo, no lo va a poder saber. Y entonces este corazón cerrado, asustado, enormemente asustado. Se nos mueren nuestros padres, nuestras madres. Se mueren nuestros amigos. Nuestras parejas nos traicionan. Nuestros hijos nos dejan de amar. Y nuestro corazón se empobrece y se cierra, se cierra. La Kasandi, la paciencia, es el estado mental que crea la suficiente capacidad para aceptar eso malo que nos está pasando, sin recurrir al veneno de la ira y del odio, sin recurrir a la aversión.
al grito, al chantaje. Aceptamos y nuestro corazón se ablanda. Ok, esto pasó, esto está pasando. No puedo lograr ese trabajo que quiero, por más que he luchado por tener ese trabajo, no me llega. Yo quisiera que mi hijo fuera así, que hubiera estudiado medicina y se fue a estudiar danza. Se fue a estudiar la licenciatura en pintura. Yo quiero que fuera un ingeniero, como su padre, como su abuelo, como su bisabuelo. Y nos enojamos y nos frustramos mucho porque las cosas no son como yo quisiera que fueran. Casandi, esa es tu bebida, ese es tu líquido que te va a quitar la sed, la enorme sed de estar exigiendo que el mundo se adapte a tus necesidades, tus deseos e intereses. Casandi, aceptar las cosas. Y hablamos de 3 tipos de paciencia. Muy importante entender los 3 tipos de paciencia. Ahí los tienen en la página 3. La paciencia de aguantar los daños, las agresiones, los insultos y las críticas de los demás. No es posible que a todo mundo le caigas bien. Olvídate de eso. Siempre va a haber personas que no le vas a caer bien. Como tú vas a tener también personas que no te van a caer bien a ti. Pues tú también no le caes bien a todo mundo, quiero decirte. Y tenemos que ser pacientes con las personas que hablan mal de nosotros. No tenemos por qué contestarles con el mismo tono o con el mismo contenido de lo que se están criticando. Paciencia de aceptación. Además, muchas personas que nos critican o que hablan mal de nosotros, pues te están haciendo un favorcito, Te están alumbrando los diablos y las oscuridades que traes tú adentro. Porque la gente que nos ama, la gente que te ama, es muy difícil que te diga la verdad. Porque la gente que nos ama nos cuida y nos quiere y nos protege. Y obviamente si una persona te ama de verdad, pues no va a querer hacerte daño. Entonces, en nuestra práctica del Osho, decimos, mi mejor maestro es mi enemigo. No es mi maestro, no es el de la Dalai Lama, ni siquiera es el Buda. Mi mejor maestro es mi enemigo, porque ese sí me enfrenta verdaderamente en quién soy yo. No hay mejor demostración de quién eres tú cuando te enfrentas a tu peor enemigo. Cuando te enfrentas a tu exmarido o tu exmarida, ¿qué tal? ¿Qué te hace surgir tu exmarido o exmarida? Estoy hablando que terminaste mal, ¿verdad? Terminaste bien, pues te vas a agarrar la manita y se te vas. No pasa nada. O el hermano o la hermana que se quedó con tu herencia. O esa persona que te quitó la casa que tenías. O esa persona que habló tan mal de ti que te quitaron el trabajo y perdiste esa posibilidad de tener un nuevo puesto, un nuevo salario. Y ya no, porque esa persona empezó a hablar mal de ti, te hizo papita, te apachurró y hasta perdiste el trabajo y perdiste tus relaciones y perdiste tus antigüedades y hasta tu seguro médico mayores perdiste. Y esos son los que nos enseñan realmente quiénes somos. Casandi fundamentalmente es aceptar las malas condiciones que vivimos, viviremos y seguiremos experimentando. Y entre estas malas condiciones están las personas que no te llevas bien. ¿Cuántos de ustedes no se la pasan en esos pleitos? Y después viene el segundo tipo de paciencia, quizá más importante todavía.
No, pues los tres son muy importantes. Pero esta está muy importante. La paciencia, y hay que tener mucho cuidado porque yo a veces he escuchado a maestros y a personas que malinterpretan mucho esta paciencia. Es la paciencia de aceptación del sufrimiento. Y déjenme comentarles aquí de pasadita cómo la práctica budista y más la práctica tibetana budista maneja el sufrimiento. Si bien es cierto que para Siddhartha Gautama el Buda el objetivo de nosotros es lograr la iluminación para poder liberarnos del sufrimiento, la verdad es que eso va a pasar, pues si seguimos como seguimos, dentro de muchísimo tiempo. ¿Y qué haces mientras? Y aquí viene una temática que se toca precisamente en el Lojong, en este sistema de adiestramiento de la mente, que le llamamos el uso eficiente del sufrimiento. Y esto tengan mucho cuidado porque podemos caer en el sadomasoquismo y no se trata de esto. Una de las experiencias que más nos humanizan y que más nos conectan con los demás, desgraciadamente se llama sufrimiento. Cuando las personas tienen cáncer, cuando las personas tienen tumores o tienen enfermedades crónicas y se crea un ambiente de comunidad de personas que están experimentando la misma enfermedad, se crea un mundo de empatía y un mundo de compasión increíblemente poderoso. El sufrimiento es la base de tu empatía social, tu empatía personal. Nosotros empatizamos con las personas. Empatizar en sánscrito se llama pema. Pema quiere decir esta simpatía que tú conectas con una persona por el solo hecho de que sabes que está sufriendo también igual que estás sufriendo tú. Y ahí hacemos una conexión directa con otra persona. Y para el budismo, no solamente el sufrimiento es una de las mejores herramientas para simpatizar con los demás, sino que también es un antídoto muy poderoso para eliminar nuestro karma negativo. No vamos a hablar mucho del karma porque ese es otro tema muy grande. Pero una de las maneras que purificamos el karma negativo que nuestras acciones del pasado no virtuosas han originado es a través del sufrimiento. Cuando yo sufro, estoy limpiando mi karma negativo. Estoy purificando. Desgraciadamente tiene que ser con el sufrimiento, ojalá fuera con la felicidad o otra experiencia. Pero no tenemos esa oportunidad nosotros. Y entonces aquí el sufrimiento comienza a tener una utilidad. Y empezamos a crear una contemplación del sufrimiento. Recuerden que la contemplación en el budismo, y ahorita les va a hacer más sentido el por qué meditamos a veces mucho en la contemplación. Porque queremos lograr que nuestra mente trate por igual las cosas que te hacen sufrir y las cosas que te hacen feliz. Y que no generemos de manera tan enfermiza y neurótica, que es como actuamos allá afuera nosotros, que cuando viene una experiencia agradable de felicidad, la quiero yo, y me apego, y me aferro. Y cuando viene una experiencia desagradable, no la quiero, la quito, la critico, la chismeo, la miento. Genero ira, que genero odio para que no venga esta experiencia desagradable. Cuando nos sentamos a meditar en la contemplación, sin nada que quitar ni nada que poner, estamos adiestrando a nuestra mente a que cuando vengan esas experiencias positivas y vengan esas experiencias negativas, poder aceptarlas así como son y no tener una reacción neurótica y tóxica frente a lo que queremos a través del apego y frente a lo que no queremos a través de la aversión. Y la paciencia es clave en esa actitud. Aceptamos el sufrimiento como parte de nuestra estancia en samsárica.
No hay por qué huir por el sufrimiento. Tampoco lo buscamos, ¿eh? Ojo con eso. No, ay, ahora sí voy, estoy muy feliz. No, pero entonces yo tengo que sufrir para... No, no buscamos el sufrimiento. No lo busques. Ese es masoquismo. Ni tampoco produzca sufrimiento. Ese es sadismo. El sufrimiento te va a llegar solito. No tienes que tú hacer nada. Y se lo digo muy en serio. Nada tienes que hacer para sufrir. Porque la vida está hecha de esa estructura de sufrimiento. Que por cierto, en sánscrito le llamamos dukkha. Dukkha es D-U-K-H-A. Dukkha es un concepto sánscrito que en la época del Buda, de Siddhartha Gautama, y antes de él, las carretas se hacían de madera. Y los ejes de la madera, los ejes que se usaban para dar vuelta a las ruedas, eran de madera. Y entonces cuando las carretas de madera ya habían recorrido muchos kilómetros, la madera que era circular empezaba a hacerse cuadrada, el eje. Entonces imagínense un eje cuadrado, ¿cómo iban a hacer las ruedas? Pues la gente iba así. ¿No? Y a esta situación de estar así, brinque y brinque, así como estábamos ahorita, a eso se le llama dukkha, un estado permanente de falta de paz interna. Y todos estamos así, moviéndonos y moviéndonos y moviéndonos, porque no nos sentimos satisfechos y enteros en donde estamos. Y entonces tenemos que movernos, y mueves pensamientos, mueves emociones, mueves historias, mueves el cuerpo, mueves la palabra, mueves tus acciones, y estás una sobre otra, para buscar frenéticamente el sentirte bien. ¿Qué es nuestra propia naturaleza? Nuestra propia naturaleza es sentirnos bien. Y dukkha es una sensación muy sutil de insatisfacción y de sufrimiento, hasta un enorme sufrimiento, un enorme dolor. Dukkha es todo aquello que no te deja estar a ti experimentando la paz interna. Eso es dukkha. Hay miles de niveles y miles de experiencias de dukkha que vivimos. De hecho, lo que se dice en sánscrito es: el samsara está dominado por dukkha. Desgraciadamente en español y en inglés no tenemos un concepto muy adecuado de dukkha. Se traduce por tradición como sufrimiento, pero dukkha no es solamente sufrimiento. Dukkha son todos nuestros estados donde no estamos a gusto, donde no estamos en paz, donde no nos sentimos en nuestro verdadero hogar, donde no nos sentimos en nuestro corazón. Sentimos que el corazón está por acá, mis pensamientos por allá, mi mirada allá, mis oídos para acá, los sabores acá, los olores para allá, todo disperso, todo caótico. Entonces la segunda tipo de paciencia es saber tolerar esas manifestaciones de dukkha. Y no enfurecernos cuando nos aparezca la experiencia de dukkha. Y mucho menos frustrarnos. Y mucho menos sentirnos culpables porque estoy sufriendo esto. Es que es mi culpa porque yo dije esto. Puede ser tu responsabilidad, es una cosa. Pero otra cosa muy diferente es sentirte culpable. Puedes ser responsable, claro. Cada uno de nosotros somos responsables. ¿De qué eres responsable? Pues muy sencillito. Eres responsable de lo que pasa en tu mente, tus pensamientos y tus emociones. De esto eres responsable. Porque eso nomás los produces tú. No los produce nadie más. Ni tu pareja, ni tus papás, ni tus amigos, ni tus enemigos, ni tus desconocidos, nadie. Ni los ovnis, ni los extraterrestres, nadie. Ni el diablo, ni el cielo, ni los ángeles, ni nadie. Ni la Virgencita de Guadalupe. Eres responsable
de cómo te comunicas con los demás. Y no solamente estoy hablando de comunicarte de palabra. Todos nosotros nos comunicamos de muchas maneras. De cómo te peinas, bueno, los que tienen pelo. De cómo te vistes. De cómo manejas tu cuerpo, cómo caminas, cómo comes. Todos cuando estamos haciendo movimientos estamos comunicándonos. Cuando tomas tu auto, cuando tomas un avión, que por cierto todo el mundo tenemos miedo del avión, no nomás tú, Es horrible meterte en un tubo y después que te lleven a las nubes. Pues más suben a un animalito consciente, ¿verdad? Lo que va a pasar con el animalito cuando sube el avión. Entonces, ¿dónde ando? Y además pierdes el 100% del control de lo que te puede suceder. Ahí el piloto se vuelve tu Buda. Es el único que te puede llevar a donde quieres llegar. Pero ya me perdí porque me fui con el piloto. ¿Te fuiste en avión? Me fui en el avión. Se me fue el avión más bien. Ahí me dejó tirado. Me quedé dormidito con la música ya de Narayana. Estamos hablando de la paciencia, del sufrimiento, ¿no? Muy importante. Pero no lo vean como una aceptación sadomasoquista, por favor. Es acepto el sufrimiento porque esto me ha tocado vivir. Punto. Punto. No hay más. ¿Qué pasa cuando se ha muerto una persona que tú amabas? ¿Qué puedes hacer cuando una persona que tú amas se muere? Nada. ¿Y cuál es nuestra actitud cuando no hacemos nada? Contemplamos y procesamos. Procesamos. Y al procesar, aceptamos. Y al aceptar, nos abrimos. Nos abrimos. Sí. Entonces, podríamos decir que el sufrimiento es un tiempo, un proceso de aprendizaje también. Claro. De aprendizaje y desde el punto de vista del Buda Dharma, de purificación. Aquí no me quiero meter mucho porque es otro tema ahí a veces muy complicado, pero se los voy a tratar para poder responder lo que tú dices, un poquito. No, los judíos igual es. ¿Vale? En los judíos también es un tiempo de purificación muy importante. Sí, claro. Es una manera muy astuta. Miren, de todas maneras vamos a sufrir. ¿Sí o no? No hay manera. Mientras sigamos en el samsara nosotros y sigamos con esta mente nublada completamente de apegos, aversiones e ignorancia, vamos a seguir sufriendo. Entonces más vale que agarremos el sufrimiento desde un punto de vista positivo que desde el punto de vista negativo. ¿Estamos? ¿No? Más vale, porque de todas maneras vas a sufrir. Sea cual sea tu actitud frente al sufrimiento, vamos a sufrir. Vamos a seguir sufriendo. Entonces lo que se hace, por lo menos en el Loyong, en el budismo, no manejo yo el judaísmo. No, tengo amigos judíos, pero no tocamos los temas precisamente porque hay muchas cosas ahí. Pero el sufrimiento, tómenlo así, el sufrimiento te humaniza y te permite conectarte con los demás y entender a los demás. Ahora me voy un poquito al karma. Todo lo que estamos viviendo ahora, en este presente, es un efecto de tus acciones del pasado. Y todo lo que vas a vivir tú en el futuro es un efecto de lo que estás viviendo ahora. ¿Sí? ¿Les cuadra esta lógica? Todo lo que estás viviendo ahora son los efectos de tu pasado. Y todo lo que vas a vivir en el futuro es un efecto de tu presente, de tus acciones. Y nosotros tenemos tres
¿cómo puedo decir? 3 campos de acción. Ay, me faltó el cuerpo. Bueno, pero ya me lo saco. Tenemos 3 campos de acción. Tenemos la acción mental, tenemos la acción verbal, pero acuérdense cuando hablamos de la acción de palabra o verbal, no solamente es el sonido, es todo lo... Hoy en día tenemos muchos mecanismos de comunicación a través del WhatsApp, del Facebook, del Instagram, TikTok, correos, celular, escrituras, etc. Tenemos muchas maneras de crear comunicación, no solamente el sonido. Y hacemos mucha comunicación con el cuerpo, las acciones corporales. Esos 3 grandes campos de tu vida, esos son los 3 campos de nuestra vida. Mente, palabra y cuerpo, decimos nosotros. Mente, palabra y cuerpo, simbólicamente. Cada mente, cada palabra y cada cuerpo produce sus propios karmas. Hay karmas mentales, hay karmas de palabra y hay karmas, obviamente, de acciones. Y el karma no es más que aquello que se configura, aquello que produce tus acciones de mente, palabra y cuerpo. No le da más complicación. Y esta Casanti de aceptar las dificultades y el sufrimiento tiene esa intención. Que nosotros cambiemos la forma, el modo en que nos relacionamos con nuestro sufrimiento. Que esa relación a través de la paciencia sea de aceptación, entendimiento y comprensión. Y también en gran parte de purificación. Y el tercer tipo de paciencia, de Casanti, es la paciencia de entender el Dharma. Aquí es otro, me voy a apurar un poquito porque todavía me falta el cuarto y mañana vamos a hacer el quinto y el sexto. Pero en esta idea de la paciencia, aquí a ver, es que me tengo que... El Dharma, el concepto Dharma, quiere decir varias cosas. El Dharma, por cierto, no es un concepto budista. El Dharma viene de la antigüedad de lo que hoy es la India. Dharma tiene básicamente 3 definiciones. Primero, Dharma quiere decir la verdad. Por ejemplo, si yo agarro esto y lo suelto, pues se va a caer. Porque hay una verdad, y esa verdad se llama gravedad. Todos nosotros sabemos que hay gravedad. Entonces podemos decir que la gravedad es un Dharma. Si todos volteamos hacia la izquierda para ustedes, derecha para nosotros, y vemos un árbol, yo les puedo decir, ahí hay un árbol. Y todos pueden decir, sí, pues hay un árbol. El árbol es un Dharma, es algo que existe, que es palpable y que todos nosotros podemos tener un consenso muy fácil de que existe ese árbol. Eso es un Dharma. Dharma es que nacimos. La verdad es que tú naciste. Y la verdad es que tus papás hicieron cuchicuchi para que tú nacieras. Aunque, ay, no, mi papá no hacía el cuchicuchi. Sí, hacía el cuchicuchi tus papás. Y gracias a eso naciste. Ya naciste por eso. La verdad es que el día de ayer fue un viernes y hoy es sábado. Esos son dharmas. Todo aquello que es una verdad indiscutible, consensada, creíble y lógica. Ese es el primer concepto de dharma. Después dharma, se dice que dharma son las leyes. En mucha literatura hindú, por cierto, se usa el dharma como una ley. ¿No? Cuando se hacían los códigos de conducta en la antigüedad, cuando se hacían las normas o cuando se hacían los preceptos éticos, se les llamaba dharmas. La ley que tú... Un dharma es, si tú vas en tu carro, digo, estoy simplificando para podernos entender, si tú vas en tu auto y llegas a una esquina y hay un semáforo y está en rojo el semáforo, el dharma del semáforo rojo te está diciendo, detente. Eso es un dharma, es una ley. Si te pasas el rojo, te pueden multar, te pueden chocar, ahora no te puede pasar nada, pero si te pasa el rojo, estás rompiendo una ley, un dharma.
El Dharma, en estos términos, que es el que se utiliza mucho en la antigüedad sánscrita, y en el Palí, por cierto, también se usa mucho el Dharma, como una ley, la norma. Si nosotros, la humanidad, no hubiéramos tenido mínima capacidad de normas, pues no estaríamos en este mundo. Ya hubiera desaparecido este mundo. Este mundo tenía un amigo, tengo un amigo, todavía se llama Agustín. Espero que no me estés viendo. Pero Agustín siempre decía una cosa muy interesante. Decía, y ahora leyendo a Buyol, Jung Han, leyendo a Jung Han, él decía, coherentemente con Agustín decía, él dice, todas las formas, los rituales, las buenas costumbres, el respeto, el honor que hoy está tan devaluado, los valores, las normas de comportamiento son maneras que el ser humano encontró para no matarse entre ellos, para no destruirlos. Si a ti te citan a una reunión y llegas a esa reunión y están las personas sentadas, lo primero que tienes que hacer tú es saludar. Buenas tardes a todos y todas. Y todos te van a decir, buenas tardes. ¿Me permiten sentarme? Sí, claro, siéntate. O cuando vas a la casa de tu tía y tocas el timbre y tu tía te abre, ¿qué haces? Hola tía, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, tía? Aunque te valga un pito la tía, ¿no? Pero tú así muy caballeroso, muy de mucha cultura, muy educado. Y puede parecer muy falso, pero ese tipo de conductas van creando un medio de protección entre unos y nosotros. ¿Sí se entiende, va? Sí. Y entonces, la paciencia del Dharma es tener mucha capacidad de poder circular, de poder desarrollar ese tipo de rituales y ese tipo de verdades que nos permitan tener una convivencia un poco más pacífica contigo mismo y con los demás. La paciencia del Dharma. Y en la tercera definición del Dharma es lo que para nosotros es la importante, se llama el Buddha Dharma, las enseñanzas verdaderas de Siddhartha Gautama, el Buda. Fundamentalmente, las enseñanzas del Buda se pueden resumir en 3 temas. Nomás se los voy a exponer, no los voy a desarrollar. Primer tema, de todas las escuelas budistas tienen esta configuración, podríamos decir, de principios dármicos, así le llamamos, principios dármicos. Las 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades. Hay sufrimiento, hay causas que producen el sufrimiento, hay posibilidades de cesar el sufrimiento y tenemos que tener un camino para poder cesar ese sufrimiento. Se llaman las 4 nobles verdades. ¿Cuál es la tercera? El cese del sufrimiento. Hay sufrimiento. Existen causas del sufrimiento. Hay posibilidad de cesar el sufrimiento. Y hay un camino para poder cesar el sufrimiento. Y el otro gran bloque de principios budistas se llaman los principios de los 3 sellos de la realidad. Que en el samsara todo es impermanente, que todo lo que surge se descompone, que todo lo que se une se desune, que todo lo que nace muere,
Y en aquel entonces se decía, y todo lo que sube baja. Y ahora no, ¿no? Porque tiramos cohetes y andan ya por Saturno. Pero en la época de Buda, pues no había eso. Todo lo que subía bajaba. Flechas, piedras. La segundo sello de la realidad se le llama el sello de la insatisfacción. Ya estamos hablando de eso mucho. De dukkha. Nuestra experiencia en este mundo está lleno de dukkha. Y esto es muy importante hablando del sentimiento de culpa. No es porque tú seas malo, entre comillas. De hecho, en el budismo no creemos que existe una naturaleza malvada de los seres humanos. Eso nos diferencia mucho de politólogos como Kant, Rousseau, de muchos grandes ideólogos del occidente, que han postulado que el ser humano, que la naturaleza del ser humano es egoísta, violenta y agresiva. Para nosotros no. Es una enorme equivocación. La naturaleza del ser humano es completamente bondadosa. Y ve tu cuerpo. Ve a los animales y ve tu cuerpo. No tenemos nada corporalmente para defendernos. No tenemos garras como los leones, los tigres, los osos. Acércate, verás lo que te va a pasar con mis garras. No las tenemos. Tenemos que andar ahí construyendo héroes con garras. ¿Cómo se llama este que tiene el Walkman? Inventando babosadas de esas. Para que veas, mira que sí, el ser humano sí tiene garras también. Tenemos. Es más fuerte una tortuga que todos nosotros juntos. Porque tiene su capa de ozono acá. Y anda el cocodrilo ahí queriéndose comer a la tortuga, y la tortuga y no le pone así su nada. Y no le puede hacer nada. Vean las cucarachas. A las cucarachas les pueden cortar la cabeza y ya andan todavía fregando ahí. Vean el mosquito. Sí, puede volar. Y tú le haces así y no puedes. Te caes si te avientas de 2, 3 pisos y te mueres. Nuestro cuerpo es un cuerpo completamente vulnerable. Porque es un cuerpo completamente bondadoso. No está hecho para la agresión nuestro cuerpo. Véanlo, véanse ustedes. Tienes que ir muy lejos. Vean a un niño, vean a un bebé, vean a un joven. Tenemos que construir armas, bombas y todo para poder agredirnos unos a los otros, porque nuestro cuerpo no sirve para agredir. Es más, la meta ahora de las grandes estructuras militares es sacar ya el cuerpo de las guerras y que reen las máquinas. Ojalá lo hagan, ¿no? Porque ahí vamos a borrar muchas cosas. La paciencia de entender el Dharma. De entender las cosas tal y como son. Y déjenme explayarme un poquito más en esto, para a ver si puedo tocar el esfuerzo. Pues no sé, a ver. El tercer sello se llama, el primer sello que es la impermanencia. El segundo sello es la insatisfacción, que le pueden llamar ustedes sufrimiento, dukkha, frustración, etc. Y el tercer sello de la realidad, que todos los budismos postulan, es un concepto que tampoco lo voy a explicar mucho, nomás se los quiero. Háganme cuenta que van ustedes a así han ido a quinceañeras, ¿no? Eso es usted. ¿Y qué tal cuando la quinceañera baja de los escalones? ¿Qué hace todo el mundo? ¿Qué haces cuando se baja así? Y la ven, ¿no? Y con su vestido acá rosa, chido guano, todo. Bueno, les voy a presentar como quinceañera lo que es la vacuidad, que es el concepto más complicado del budismo. Y el concepto teológico profundamente original del budismo. Ninguna otra religión, ninguna otra filosofía tiene esta idea. Y la idea de la vacuidad quiere decir que nosotros no tenemos, y los fenómenos que vivimos no tienen ninguna esencialidad,
no hay una sustancialidad. Para no complicarles mucho la vida, en este tercer sello decimos que los seres sintientes y los fenómenos no existen de manera independiente y autónomas por sí mismos. Todo existe en relación de interdependencias por causas y condiciones. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo para no complicarnos mucho la vida. Una flor, una de estas flores, muy bonitas, han aguantado el calor muy bien. Una flor está hecha de no flores. Escuchen esto, una flor está hecha de no flores. Está hecha de minerales, de sol, células, sabias, tejidos. ¿Qué más está hecho? ¿Hay un biólogo por ahí? ¿Una bióloga? Agua. ¿Vale? Agua, obviamente. Agua. ¿Vale? Clorofila, claro. Está hecho de muchas cosas. Y si tú ves esas cosas, ninguna de esas cosas son una flor. Pero cuando todas esas cosas se juntan y crean una forma y crean una función, aparece la flor. La flor no depende de la flor misma. La flor depende de lo demás. ¿Se entiende eso? Bueno, ahí les va. Y con eso ya cerramos lo de la paciencia. Por eso hay que tener mucha paciencia para atender el Dharma. Porque la verdad de las cosas es que las cosas son muy complicadas porque nuestra mente está absolutamente dominada por la ignorancia. Y ahorita les voy a platicar qué es la ignorancia desde el punto de vista budista. Tú, no hay un tú en ti. ¿Se entiende? No hay un tú en ti. Tú eres un producto como la flor. Eres producto de tus papás, eres el producto de una familia, eres el producto de un país, eres el producto de una colonia, de una ciudad, eres el producto de tus maestros, eres el producto de tus amigos, eres el producto de tus enemigos, eres producto de tus desconocidos, eres producto de Carlos Slim, y más si usas Telcel. Tú eres producto de todos los demás que no son tú. A eso le llamamos inexistencia de sustancialidad. Tú no eres tú eres todos los demás. Tú estás hecho como la flor de muchas cosas que no eres tú, son los demás. Tu carácter, tu personalidad, tu identidad, tu nombre, tu cultura, tus creencias, no son tuyas, te vino de los demás. ¿Sí se entiende un poquito eso? A eso le llamamos sunyata del yo o sunyata del atma. Tenemos que tener mucha paciencia porque nuestra mente está completamente alucinada cuando ve la realidad. Nosotros no estamos viendo la realidad. Estamos viendo nuestras percepciones y nuestros patrones mentales que creemos que es la realidad. Empezando por ti, de lo que tú crees que tú eres. Y tenemos que tener paciencia para poder estudiar el Dharma, para poder destrabar nuestros obstáculos, nuestras oscuridades que tenemos en la mente y poder ver las cosas tal y como son, con claridad, ver esa impermanencia. Ahorita el enorme error que tenemos es que vemos permanencia donde hay... No se acuesten, por favor. No te acuestes, por favor. Cuando damos Dharma, para nosotros es sagrado. Hay que tener respeto por el Dharma. Cuando tú ves una cosa permanente, es una cosa que es completamente impermanente. Cuando ves algo placentero, y vean muy bien esto, ahí hay un montón de tu sufrimiento. En tus placeres están los sufrimientos más fuertes que tienes.
Cuando vemos las cosas muy unidas, no vemos que esas cosas tan unidas se van a desunir. Yo me acuerdo la última vez que murió de parte de mi madre, que murió mi última tía materna del lado de mi padre, y se extinguió toda la familia de parte de mi madre. Me quedé como un shock. Ya no hay nadie ahí. Porque toda la vida, pues, crecimos con las tías. Y por cierto, una de ellas era monja, pues más era la tía. Ay, era la tía, ya, todos hacemos escándalo. Creíamos que las tías ahí iban a estar siempre. Y pronto llegó un día que ninguna de las tías se quedaron ahí. Creemos que lo que es permanente ahorita va a ser, que va a ser siempre permanente. Creemos que lo que está ahí siempre va a estar ahí. Y entonces nuestra mente empieza a entrar como en un shock. Y comenzamos el camino de despertar. Ese es el camino de despertar. Empezamos a la aceptación de esa impermanencia. La aceptación de la paciencia del sufrimiento. Y la paciencia que nos tenemos que tener a nosotros mismos para comenzar a entender las cosas de otra manera mucho más sabia y más compasiva y más amorosa. Kasandi es fundamental. Tenemos que tener mucho más paciencia. Entendida como la capacidad de aceptar las cosas tal y como son. Y yo no te estoy diciendo que te quedes ahí, No te estoy diciendo que te quedes, aceptas, no. Pero ya cuando aceptas una situación, ahora sí, empieza a transformarla. Pero no transformes una situación o una persona o un lugar si no la entiendes antes. Porque ese es el enorme error que cometemos. Queremos transformar las cosas sin conocerlas. Queremos ser diferentes sin conocer nuestra mente, nuestro mundo interior. Pues ¿cómo te vas a transformar si no sabes tú ni quién eres? Si no sabemos ni cómo nombrar nuestras emociones. A veces estás triste y es porque estás deprimido. Estás deprimido porque pero estás realmente nostálgico. A veces estás furioso, pero no sabes que eso es ira. A veces estás iracundo y no sabes que es frustración. A veces tienes un enorme miedo y no sabes más que eso es simplemente una depresión. No sabemos ni nombrar lo que nos está pasando adentro. Por eso tenemos que tener mucha paciencia en el estudio, en el escucha y en la reflexión. No trates de responderte tus preguntas de un día para otro. La práctica dármica no es un Burger King. No es dame la verdad y ahora dime y esto sí o si esto no y lo quiero para ahorita o para mañana a las 9 de la mañana. No es así. La práctica dármica, o lo que llamamos nosotros el Buda Dharma, es una práctica gradual, preferentemente suave, muy paciente, de ir derrumbando nuestros pensamientos afligidos y nuestras emociones perturbadas. Poco a poco. Desde el punto de vista teológico del budismo, no traemos prisas, porque para nosotros esta vida que estamos viviendo es una de las millones y millones y millones de vidas que ya has vivido y millones y millones y millones de vidas que vamos a vivir. ¿Qué prisa? Y ahí abrimos la paciencia. ¿Sí? Kasandi. Practiquen la paciencia, la aceptación. Hay un mudra quiere decir un símbolo que hacemos con las manos, eso quiere decir mudras, símbolo de manos, que usamos mucho nosotros para la práctica de la paciencia y de la aceptación. ¿Qué es el mudra inverso al mudra de la oración? Hacemos así, hacia abajo, aceptamos. Paciencia.
Cuando alguien te esté gritando, paciencia. No cachetada. No cachetada. Eso no empeora todas las cosas. Nalgada sí, aunque se siente bonito. Pero cachetada no. Así. Y puedes enjorobarte un poco. Acepto. Acepto esta situación. Y claro, como decía Shantideva, Shantideva fue un gran monje indio-tibetano del medio Himalaya que escribió un libro hermoso, uno de los libros más preciosos que hemos tenido en el linaje del Buda Dharma, que se llama El Guía del Bodhisattva. Allí en nuestra página tenemos 3. Teníamos 4, pero una editorial nos escribió y nos amenazaba que como éramos piratas y que bajáramos, muy budistas según ellos. Pues tuvimos que bajar. Pero lean el libro, se llama Shantideva, el Guía del Bodhisattva. Y él dice que es la clave de la paciencia, entendida como Kasandi. Él dice, si un problema tiene remedio, abócate a solucionarlo. Si un problema no tiene remedio, abócate a estar en silencio. Hay problemas que no vas a poder, que no vas a poder resolver. Y hay problemas que sí vas a poder resolver. A eso resuélvelos. Y los que no puedes resolver, paciencia. Va a terminar. Con nuestra idea de la impermanencia, cualquier conflicto, cualquier problema, cualquier sufrimiento, cualquier dolor, va a terminar. Y si dura muchos años, no te preocupes, ese dolor va a desaparecer cuando te mueras. Así que no te preocupes. Paciencia. ¿Puedes solucionarlo? Soluciónalo. Qué padre que puedes solucionar ese trabajo. Qué padre que puedes solucionar, que ahí puedes encontrar una solución a esa enfermedad. Padrísimo. Qué padre que tenías un conflicto y que no podías viajar y que ahora sí ya puedes viajar, hiciste tus ahorros, compraste un buen boleto y ahora sí te puedes subir al avión. ¡Órale, hazlo! Pero si no te puedes subir al avión, y si no puedes curar la enfermedad, silencio. Decía Shantideva, silencio. No hay nada que hacer. Y esa es la paciencia del Dharma. Dharma también significa sabiduría. Y sabiduría es el antídoto más poderoso que tenemos contra la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Ya ahorita te voy a poner la palabra. Mañana mejor. ¿Qué es la ignorancia? A ver, esto es, ya con esto abrimos un espacio si quieren de preguntas y comentarios. U opiniones también. Vamos a ser pacientes. La ignorancia en el budismo se dice, en sánscrito se dice apicca. Y apicca, con B chica y Y, apicca, quiere decir algo así como distorsión. ¿Qué es lo que nos pasa de por qué no entendemos las cosas realmente como son? Pues miren, es bastante, podríamos decir, bastante lógico lo que podemos ver cuando estamos tocando este tema. Cuando tú tienes un apego, cuando tú te aferras a algo y ves un objeto de deseo y quieres apropiarte de ese objeto de deseo y así se dice, no es una mala palabra, ¿no? Y le imputas un montón de cualidades positivas a ese objeto de deseo que nomás tú ves. Nomás tú ves. Todos ustedes, espero, ¿verdad?, de todo corazón, todos ustedes han experimentado en su vida enamorarse, ¿verdad? Sí, todos ustedes han enamorado. ¿Hay una persona que no se haya enamorado? Digo, para correrlo. No es cierto. Pero tú cuando estás enamorado, o si estás enamorada o enamorado en este momento, se los voy a poner así porque esto es medio chusco, pero da cuenta muy bien de lo que es el apego.
Cuando tú te enamoras, agarras a un objeto, agarras a una persona. Vamos a hablar de una persona, un objeto. Puede ser objeto también y pueden ser lugares también, por cierto. Te puedes enamorar de cualquier cosa. Pues también está tan loca que se enamora de un par de zapatos de Perisur. Agarras el objeto o agarras a la persona y observas a esa persona y comienzas tú a exagerarle las cualidades positivas y comienzas a crear una imagen completamente ficticia de esa persona, donde le estás tú definiendo un montón de cualidades positivas, ese es lo que hay que subrayar, exageradamente estás viendo puras cualidades positivas. Y obviamente cuando tienes un proceso de enamoramiento, hasta los pelos de esa persona se huelen bonito, ¿verdad? Te exageras tanto que creas una entidad mental que no es nada coherente con la realidad de esa persona. ¿Qué pasa después? Porque también todos ustedes, ¿verdad que te has desenamorado? ¿Y te acuerdas lo que sentiste cuando te desenamoraste? ¿Qué sentiste? Frustración, muy bien, ¿qué más? Golpe esa es la palabra exacta. Golpe, cachetada en el piso se llama. Golpe de la realidad. ¿Qué más sentiste? Tristeza. Mucha tristeza. Sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Ridículo? Enojo. Sí huelen feos los pelos de este cuarto. Siempre sí. El desenamoramiento es un proceso de verdad. Es dharma. ¿Sí? Empiezas a ver a la persona tal y como es. El enamoramiento no tiene nada que ver con el amor. Esa es la buena noticia. Puedes estar perfectamente amar a una persona, a tu pareja, sin estar enamorado. Este enamoramiento es un invento del marketing, del capitalismo actual. No le crean mucho eso. El amor es otra cosa completamente diferente del enamoramiento. ¿Estás de acuerdo? Todos aquellos objetos que son objetos de tu apego, tu mente los distorsiona todas sus cualidades, exagerando sus cualidades positivas y anulando sus cualidades negativas. ¿Se dan cuenta de eso? Eso se llama distorsión mental, percepción equivocada. Claro, todos los enamoramientos, todos, no duran más, perdón, allá atrás, que un embarazo. Todos duran menos de 9 meses. A los 6 meses, 5 meses. Me apestan los zapatos. Sí, ¿verdad? Sí, me acuerdo. ¿Qué haces con las cosas que no te gustan en tu vida? Pónganselo ustedes, pónganse ejemplos ustedes en sus mentes. ¿Qué haces con las cosas que... Lo que hacemos es lo mismo. El apego es es gemelo de la aversión. Haces exactamente lo mismo, pero al revés. Ahora agarras al objeto o a la persona que no te gusta, o que te cae mal, o que no quieres, y le imputas un montón de cualidades negativas. Que nomás tú ves, porque esa misma persona, si tiene un hijo, el hijo lo adora. Mi papá es lo más hermoso que hay en esta tierra. Y para ti su papá es lo más asqueroso que hay en esta tierra. Vulgar, naco, abusivo. No me dio la semana pasada la pensión alimenticia. Le voy a demandar al Ministerio Público. O con las feministas. Ya, lo vamos a poner una foto ahí en el Zócalo. Y la versión lo que hace es exagerar un montón de cualidades negativas. Exagerando. Acá exagera las cualidades. Y yo no te estoy diciendo que no las tenga. Puede ser que sí las tenga, Puede ser que comió pétalos de flor de calabaza y el pelito no está tan malo.
¿No sabe tan mal? Puede ser, yo digo que no sé. Pero en general no va a pasar eso. Cuando tus apegos distorsionan la realidad, exagerando las cualidades positivas de tus objetos de deseo, y cuando tus aversiones exageran las cualidades negativas de tus objetos de aversión, no estás viendo la realidad. Estás viendo una construcción mental de esa realidad. ¿Se dan cuenta de eso? Estás distorsionando las cosas creyendo que las cosas que están en tu mente están reflejando coherentemente esa realidad. Y a eso le llamamos ignorancia. Ignorancia no tiene nada que ver con tus grados académicos, con el número de libros que has leído, con el número de cursos o retiros que hayas ido. No tiene nada que ver con eso. Es cómo percibes tú la realidad. Si las percibes a través de tus apegos y aversiones, la distorsionas. Si la percibes, aquí está el camino. Si la percibes a través de la ecuanimidad, si la percibes a través del equilibrio emocional, y si la percibes básicamente a través de una mente pacificada, de un estado mental interno pacificado y sereno, la vas a ver completamente diferente. Y yo no te estoy diciendo que no te caiga mal la persona, ¿eh? La persona te puede seguir cayendo mal. Y yo no te estoy diciendo que no ames a la persona que deseas. Puedes desearla y puedes amarla. Lo que estoy diciendo es que no exageres las cualidades positivas de las personas que amas y no exageres las cualidades negativas de las personas que no amas y que tú le has imputado la etiqueta de enemigos o adversarios. Y entonces empezamos a ver a nuestras personas amadas tal y como son. Y empezamos a ver a las personas que no nos caen bien tal y como son. O bueno, pues es buen padre o es una buena madre. No, tendrá esos defectos, pero también tiene sus virtudes. Todos estamos vestidos de gris. Todos tenemos nuestros diablos y todos tenemos nuestros ángeles adentro. Todos. Incluidos del Dalai Lama y el Mahatma Gandhi y tal, tienen situaciones negativas y tienen situaciones positivas. Mucha paciencia para poder cambiar estas percepciones. Mucho entendimiento, mucho estudio, mucha escucha, mucha reflexión, mucha meditación para ir cambiando. Y yo no te digo, por cierto, que aquí en adelante ya mañana te lleves bien con tus enemigos. No. Puede ser que con esa persona jamás vuelvas a tener relación. Si no fuera una persona que te violó, una persona que te golpeó, una persona que te robó, pero lo mejor es que no tengas ningún tipo de relación con esa persona. Pero tampoco la tienes por qué odiar. Y tampoco la tienes por qué desear que sufra. ¿Sí se entiende? Cuando empezamos a ver las cosas tal y como son, ¿se acuerdan que empecé esta plática con nuestro corazón proletariado, nuestro corazón pobre, mísero, codo? No hay gente de Monterrey aquí. Nuestro corazón es codo. Con la paciencia del Dharma empezamos a abrirnos, a conectarnos, a ver a la persona que yo amo tal y como es. Cuando tú ves a una persona tal y como es cuando tu verdadero amor va a surgir. El amor surge, el amor meta que nosotros llamamos, en la más noche vamos a leer esto, el amor meta, que para nosotros es fundamental, nace de la verdad, no nace de una alucinación mental. Nace cuando entendemos que esa persona es mortal y tiene un cuerpo. Y enferma, le da gripa, salen mocos, le da fiebre, se les desconfigura su carita hermosa, envejece, empieza a tener arrugas, canas. El verdadero amor, desde el punto de vista de meta, o sea, del concepto del amor bondadoso, surge de la verdad, de ver las cosas tal y como son.
Y la manera más inteligente que tenemos para destruir nuestros odios y iras, que son unos sentimientos que de verdad nos hacen muchísimo daño, es ver la verdad de esas personas. Si esa persona te hizo sufrir tanto, te lo aseguro, es porque esa persona estaba sufriendo mucho más que tú. Solamente podemos producir sufrimiento cuando estamos sufriendo. El sufrimiento es una emoción que se reproduce a sí misma. Todas las personas que te han herido a ti, te han herido porque estaban sufriendo. Y todas las personas que tú has herido, que tus acciones de mente, palabra y cuerpo han herido a esas personas, es porque tú estabas sufriendo. No es porque sean malas las personas. No hay personas malas. Hay personas que sufren y hacen sufrir mucho. Y cuando entendemos esa lógica, nuestro corazón se abre. Tenemos una enorme capacidad de perdón. De hecho, tenemos una oración muy hermosa nosotros que dice más o menos así. Y con esto ya termino. A ver si me da más tarde hablar de la energía, pero yo creo que no. Decimos, para cerrar todo esta de Kasandi, todo lo de la paciencia. Perdono a todas las personas que me han herido con base a mis apegos, aversiones e ignorancia. Pido perdón a todas las personas que he herido en base a mis apegos, aversiones e ignorancia. Me perdono a mí mismo de todo el sufrimiento que me he producido con base a mis apegos, aversiones e ignorancia. Gracias. ¿Preguntas, comentarios? Ah, ahora sí. ¿Cómo te llamas? Oscar. Perdón, Oscar, ¿eh? Sí, ya no quiero. Ya no quiere. Ya se me fue. Perdón, me acordé de hace un año cuando tocó un tema que siempre muy cuidado, que era que en algunas ocasiones habría que otorgar la victoria a otros para conseguir la paz. Pues cuando se enfrasca y cuando ese enfrascamiento es muy fuerte y además es con personas muy allegadas a ti, en esas situaciones habría que hacer esto y otorgar. Estás hablando del Tonglen. Ofrecer la victoria y aceptar la derrota. Que es todo un sistema de cultivo de la compasión. El Tonglen está basado en Kasandi, obviamente. Sin Kasandi no podemos practicar el Tonglen. ¿Alguien más? Sí, es muy difícil. Porque hay que tener mucho cuidado, ¿eh? El Dalai Lama cuando da enseñanzas del Tonglen tiene mucho cuidado con esto. No se trata de tolerar y de justificar las acciones negativas de uno mismo y de los demás con el Tonglen, ¿eh? Se trata que hay momentos en tu vida que más vale aceptar la derrota y ofrecer la victoria, que seguir luchando por la victoria, donde esa victoria va a crear mucho más sufrimiento del que supuestamente quieres remediar. Todos hemos vivido eso, ¿eh? ¿Cuántas veces tú no has querido hacer el bien y terminas haciendo el mal? ¿Cuántas veces? Y más con nuestros hijos, y más con nuestros amigos y amigas. ¿Alguien más? Sí. Mencionabas hace rato el concepto de la reencarnación, ¿no? Y cómo tenemos vidas millares para vivir, ¿no? Este es un concepto que siempre me ha parecido de las
Está muy bonito el atardecer. Eso está muy bonito. Y sí, ¿eh? Está bonito. Una cosa es reencarnación y otra cosa es renacimiento. En el budismo hablamos de renacimiento, no de reencarnación, porque reencarnación reencarna la persona. ¿Ok? Tu pregunta es, ¿qué es lo que renace? Lo que renace es la mente de luz clara que hablamos en el mediodía. No renace la persona, no renace tu mente burda, no renace tu mente analítica. Esas mueren junto con el cuerpo y desaparecen completamente de la experiencia humana. Lo que renace es nuestra mente de luz clara, nuestra mente de naturaleza innata. Y esa luz clara, aquí agarro así el atardecer del solecito, esa mente de luz clara, lo que hace es ir fluyendo con el tiempo y en el espacio, pero se ve completamente. A ver, se lo voy a poner más para acá. Todos ustedes han visto los cuneros de los niños recién nacidos. ¿Y te fijaste qué viste? O nomás, ay, qué bonito. Todos los recién nacidos son horribles, ¿están de acuerdo? No. Sí, son horribles. Todos. Peor que una iguana. Sí. Todos, ¿verdad? Sí. Y si te pones tú a meditar, a contemplar a los cuneros, te vas a dar cuenta que todos los niños nacen con algo. Los niños no es cierto que los niños recién nacidos no nacen con la mente vacía. No, nacen con lo que nosotros decimos coloquialmente con dones y con condones también. Con dones. Todos los niños nacen con una experiencia previamente de vidas anteriores. Por eso si tú vas y comienzas a observar un cunero, vas a ver al niño enojón. No, tiene 2 horas de vida y ya está peleando con el vecino. ¿A poco no? Vas a ver al niño buena onda. No llora. Está así feliz. Vas a ver al niño rezongón. Ya está peleando. Vas a ver al niño recién nacido, no tiene ni 2 horas de nacido y ya está deprimido. ¿Ah? Vayan a un cunero y vean. Todos nosotros cargamos nuestras experiencias de vidas pasadas. Nuestro cerebro tiene 500 años de evolución. Tu cerebro conecta con dinosaurios. Esa mente de luz clara, cuando morimos, se desprende de nosotros. Y si es una mente que está muy estructurada en los apegos, quiere volver a vivir en la tierra porque todavía cree que en la tierra pueda ser feliz y va a poder liberarse del sufrimiento. Y entonces anda buscando un cuerpo donde renacer dependiendo del karma que hayas construido en tus vidas pasadas. Nosotros podemos renacer en un animal si nuestro karma negativo es más poderoso que el karma positivo. O podemos renacer como seres humanos de nuevo si nuestro karma positivo es más poderoso que el karma negativo. Entonces, lo importante que entender es que esta no es la única vida que tenemos. Vamos a tener miles y cientos de vidas futuras. Nuestra mente, y esta ya es teología budista, nuestra mente de luz clara, nuestra mente última, nuestra mente de Tathagata, nuestra mente de luz clara, no tiene principio y por ende lo que no tiene principio no tiene final. Pero sí se ve, ojo con esto, completamente influida por los estados de tu mente burda y tu mente analítica y por tus acciones. La mente de luz clara se ve constantemente empujada, se ve constantemente moldeada por tus acciones de mente, palabra y cuerpo. ¿Sí? ¿Más o menos o no?
Más o menos, con que esté más o menos está bien. Sí, para mí es como, entiendo todo esto desde el punto de vista de la teología. Creo que el budismo nació casi como una filosofía más que una religión, ¿no? Sí. Y solamente quiero saber qué es lo que llevó a Buda, por ejemplo, se dice que en el árbol Bodhi fue capaz de ver sus vidas pasadas. Sí. Quiero ver de dónde nace eso. Así como nace la compasión, muchas veces de la meditación, ¿de dónde nace esa contemplación? Cuando nuestra mente... A ver, te voy a hacer una pregunta muy práctica. ¿Te acuerdas? Estamos hoy a 16 de mayo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué desayunaste el 31 de abril? ¿Qué desayunaste? ¿Sabe? Bueno, si no te acuerdas que desayunaste hace 2 semanas, ¿cómo te vas a acordar de vidas pasadas? ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra mente está humillada, está oscurecida por nuestros apegos, aversiones y ignorancia. Cuando quitemos nuestras ignorancias, cuando quitemos nuestros apegos, cuando quitemos nuestras aversiones, te vas a acordar de tus vidas pasadas. Ya vas a tener una mente luminosa. El Buda recuerda sus vidas pasadas cuando se ilumina. Después de iluminarse se da cuenta de esas vidas pasadas. Y hay todas unas leyendas de las vidas pasadas del Buda. Y él las narra, en muchas de sus enseñanzas narra, es que yo fui esto, yo fui un tigre, yo fui esto, ¿verdad? Pero ya estaba iluminado. Nos vamos a acordar, tú te vas a acordar de que desayunaste el 31 de abril, no hay 31 de abril, por cierto. El 30 de abril. Por eso no se acuerda, se le olvidó el 31 de abril. El Buda se acuerda de sus vidas pasadas cuando se ilumina. Cuando nos iluminemos, una de las tantas cualidades de la iluminación es que nos volvemos omniscientes, así se llama, omnisciencia. Practicamos la omnisciencia, la capacidad de recordar todo lo que nos ha pasado. Ahorita no la tenemos. No nos acordamos qué hicimos hace 2 días. Ni más si te la pasaste en Netflix. ¿Alguien más? A ver. Yo te quería preguntar, si dicen que no tiene el budismo Biblia ni referencia, ¿cómo es que se distribuyó? O sea, ¿de qué manera llegamos a este tiempo? Si empezó hace miles de años, o sea, ¿cómo hay una referencia? Sí, eso es, o sea, ¿cómo se distribuyó? El budismo nació en lo que hoy es norte de la India, donde están hoy los países llamados Nepal y Bután. Cuando el budismo crece, más o menos allá en el siglo... El budismo empezó hace casi 7 siglos antes de Cristo. 300 años antes de Cristo hay una emigración de los primeros monjes budistas. Unos que se van hacia arriba, si ubicas en la India, si vas hacia arriba, vas a ver Tíbet y China. Y si te vas hacia abajo, vas a ver todo lo que es Asia oriental, que es Sri Lanka, Tailandia, etcétera, todos los países. Y el budismo, siglos y siglos, creció con 2 condicionantes. Primero, con las enseñanzas orales. Por eso, si tú te pones a leer los sutras budistas, todos empiezan, así lo he escuchado, así lo he leído, así lo escuché. Todos empiezan con una frase de así lo escuché. Las enseñanzas budistas son básicamente enseñanzas orales. Ahora, segundo, ¿cómo se distribuyó a través de esta geografía norte-sur? Desde la India, después de ahí se desparrama a otros. Lo que ustedes conocen hoy en día como Irán, Pakistán, Irak, fueron países, o no países, fueron zonas completamente budistas. Sí, pero bueno. Déjame el segundo elemento. Y el segundo elemento para la difusión del budismo se llama linaje. Los linajes son las diferentes escuelas budistas que hay, donde los maestros preparan discípulos, discípulos se hacen maestros, maestros preparan discípulos, discípulos se hacen maestros, y ahí va el linaje.
Mi linaje es el linaje que yo recibí de mi lama Sopa Rinpoche. Linaje que viene de siglos. Y ahora nosotros lo estamos distribuyendo aquí y nosotros vamos a morir y muy posiblemente por ahí va a haber 2, 3 personas que van a seguirle. Y ahí va creciendo. ¿Mande? Sí, y ahora está, claro, los sutras y sastras están escritos y eso nos está haciendo mucho más fácil la extensión de los linajes que teníamos. Esas son las dos maneras, oral y el linaje. Y las emigraciones, obviamente. A veces emigraciones, por cierto, forzadas, a veces voluntarias. Alguien decía en la mañana de ustedes que nosotros hemos conectado con el budismo tibetano gracias al gobierno chino. Porque gracias al gobierno chino destruyó o expulsó a todos los monjes y todas las grandes escuelas del budismo tibetano, y todos esos budistas tibetanos tuvieron que irse a Occidente, a Inglaterra, a España, a Argentina, a México, y hoy estamos, gracias a Mao Zedong, hoy tenemos el budismo acá. Gracias a él, esa es la realidad. Si no hubiera el gobierno chino conquistado el Tíbet, ahí estuvieran los tibetanos encerraditos y ni saber qué es el Tíbet. Así ha sido la historia del budismo. Sube y baja, sube y baja. ¿Alguien más? Ya. Este es mi primer contacto con el budismo y quiero practicar la meditación. ¿Me puede decir cómo lo debo de llevar día a día para poder hacer de una manera correcta? La meditación. Primero, una buena posición. Que el cuerpo esté lo más estable posible. Porque ahí está residiendo nuestra mente. Ahí va a residir nuestro objeto de meditación. Segundo, haz un propósito de tu meditación tenga un sentido. Que tu meditación, te puedes decir antes de sentarte a meditar, yo medito porque quiero ser una mejor persona. Y medito porque quiero resolver mis problemas y mis conflictos de la mejor manera posible. Dale un sentido, si ustedes meditan, dale un sentido muy práctico a tu meditación. Dale un sentido muy específico. La meditación no es un fin, es un medio. Es uno de los medios privilegiados que utilizamos para conocer nuestra mente, es decir, para conocernos nosotros mismos. Tercer paso, aprendamos a contemplar. Recuerden, la práctica es como un laboratorio. Estamos aprendiendo a no apegarnos a nuestros objetos de deseo y estamos aprendiendo a no rechazar a nuestros objetos displacenteros. Estamos construyendo una mente ecuánime, equilibrada, que no exagere las cualidades positivas de aquello que nos gusta, pero que tampoco no exagere aquellas cualidades de los objetos que no nos gustan. Con eso tienes suficiente para buen rato. Después hay otras prácticas, pero esta es la base, esta es la esencial. Debe ser diario. Cuerpo relajado, bien asentado, una buena motivación y una buena contemplación. Si lo hacen entre 5 a 21 minutos, más que suficiente. Claro que si puedes meditar más, pues medita más. Y hay que hacerlo diario. Diario. ¿Tú tienes? ¿A poco no tienes 10 minutos diarios para sentarte y no hacer nada? Todos tenemos tiempo. Si viviéramos en una sociedad esclavista, pues no, ¿verdad? Trabaja y trabaja. Pero todos tenemos tiempo. ¿Alguien más? Bueno, pues vamos a descansar unos 10 minutitos. Ahora sí podemos tomar fresco y cuando suene la campana, nos regresamos unos 10 minutos, por favor. ¿Qué horas son? 10 para las 7. 10 para las 7. 10 para las 7. Pues
Pues ya cualquier minuto, si a las 7 terminamos. No, pues ya se fue. Pues ya llegaste a la meditación porque 10 para 7. Voy a levantar el dedito. Estuve en arena y se llevaron mucho tiempo. Entonces los culpables. pero fue padre.